Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Dayana Carreño, una mujer quien nos hará reflexionar sobre la depresión, la salud y el apego que debemos tener para con Cristo Jesús. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Dayana Carreño, venezolana de 52 años, creció separada de su madre junto a sus 6 hermanos, viviendo con distintos familiares. Años más tarde, su hogar se convirtió en un centro espiritual de sanación a personas en busca de esperanza. Tras una crisis con posible contagio de VIH, entregó su vida a Dios, emigró a Chile en 2016 y fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Hoy lidera el Ministerio de la Mujer, predica y está presente ante cualquier llamado de Dios. Vamos a conocer este testimonio impresionante. Quédate en Identidad. ¿Tienes un compromiso total con la obra de Dios? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Dayana Carreño, venezolana, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Dayana, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conversar, conocer tu testimonio que sin duda nos llena el corazón. Bueno, siéntete como en casa. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Ángela, muchísimas gracias nuevamente por extenderme esta invitación de volver a estar aquí en este programa tan lindo, ¿verdad? De testimonios llamado Identidad. Que la gloria sea para el Señor, que Él se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros podamos testificar de todo lo que está haciendo en nosotros. Gracias de Amén, corazón. amén, gracias a ti. En algún momento en Identidad conversamos con Dayana, sin embargo, su vida sigue avanzando, siguen testimonios también fuertes y hoy queremos, bueno, que el nombre de Dios sea exaltado, por supuesto, y que podamos aprender, ser fortalecidos también, inspirados en lo que Dios hace o en la forma en que Dios se manifiesta cuando se lo permitimos en nuestra vida, pese a las dificultades y a las aflicciones que el Señor mencionó y advirtió que íbamos a pasar. Así que bueno, y para ti, quien estás aquí en la sintonía de Nuevo Tiempo, sé muy bienvenido, bienvenida al canal de la Esperanza. Querida Dayana, cuéntanos dónde vives actualmente, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Ya, bueno, actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile. Continúo acá, ya tengo casi 10 años desde que emigré de mi país. Tengo 53 años ahora. Vivo con mi hija. Estoy trabajando en la Asociación Metropolitana de Chile. Estoy en el área de remesas como analista de remesas. Ahí estoy tratando de llevar, son como 63 iglesias aproximadamente. El Señor ahí me dio la oportunidad de poder trabajar porque me quería dedicar 100% a su obra. Anteriormente estaba trabajando, como yo lo indiqué en el testimonio anterior, en un instituto de inglés, de idiomas, pero ahora sí me estoy dedicando 100% a las cosas del Señor, de lunes a viernes e incluso los fines de semana también. Y bueno, yo creo que eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, ¿no? Que terminemos anhelando y estando 100% para Él en su trabajo, pues en su obra, en sus asuntos. Bueno, y realmente es un privilegio inmenso servirle, y para quienes están viendo, escuchando la historia de Dayana, ella trabaja en la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la zona allí central de Santiago, así que bueno, el rol que estás cumpliendo es muy importante, que Dios te instruya, te inspire cada día, te bendiga muchísimo, también allí junto a tu familia. Vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo y yo quiero que me cuentes rápidamente cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes. Tengo entendido que tuviste una infancia difícil. Recuérdanos qué sucedió.
Sí, bueno, yo tuve una infancia bastante difícil. Eso lo conté también un poco en el testimonio anterior en cuanto a mi carácter y todo como el Señor, ¿verdad? Después cuando yo lo conozco, Él fue transformándome quizás por todas las circunstancias que viví, pero después poco a poco en lo que empecé a empezar a conocer a su palabra, a conectarme con el Señor, a entender quién es Él, el Señor fue restaurando mi vida. Y quizás todo ese pasado que eran heridas que yo venía arrastrando quizás de todas las situaciones difíciles que yo había vivido. Ahora viene el Señor y me restaura y me va sanando, ¿no? Y fue maravilloso ese proceso de restauración del Señor porque muchos de nosotros quizás hemos tenido luchas, quizás por todas las cosas que hemos vivido y pensamos que eso va a estar siempre allí, ¿no? Quizás raíces de amargura, dolor, tristeza, pero ahora viene el Señor Jesucristo a llenar todo ese vacío y a sanar todas las heridas y a hacernos de nuevo. Eso fue maravilloso. Y uno de los procesos más fuertes que viví, que yo creo que ahí fue donde Dios hizo todo este trabajo de sanidad emocional y espiritual en mí, lo pasé recientemente, hace como 5 años, que salí de una depresión muy fuerte, que estuve 2 años y medio en depresión y ahí es donde viene el Señor y hace un trabajo importante de sanidad de todo ese pasado, de esa niñez. Voy a hacer una pausa aquí en tu historia, querida Dayana, solo para contextualizar a quienes de pronto recién están conociendo allí tu historia. Mencionas allí un pasado de restauración y eso. Entonces, antes de llegar a este punto de lo que viviste en Chile, y para quienes de pronto recién están en la sintonía, recién están conociendo tu historia, te consultaba por qué fue tu infancia difícil, qué contexto sucedió allí, los recuerdos que tienes, querida Dayana. Y de ahí más adelante retomamos. Cada una de mis hermanas, mi hermana mayor estaba con su esposo en ese momento. Tengo una hermana que era militar, ella sí estaba en la academia, la escuela militar de allá de mi país. Y mi hermana, la otra, se fue con mi padre y a mí me dejaron con una tía a cargo. Y la que viene después de mí, porque somos 5 mujeres, ella sí la entregaron con su papá. Entonces fue bastante difícil para nosotros encontrarnos prácticamente separadas, pero después de 2 años y medio que mi mamá logró salir de esa situación en la que estaba, ella decide otra vez reunirnos, ya como familia, como lo que éramos antes. Y ahí empieza ese proceso nuevamente donde yo me voy a vivir con mi madre, estoy con ella y ella luchando para sacarnos adelante, para poder comprarnos nuevamente una casa, porque nosotros prácticamente quedamos en la calle, nos quitaron todo y ahí es donde yo vi, después que ella sale de esa situación, que ella intenta recuperarnos, ahí entonces volvimos otra vez a estar con ella. Sin embargo, en ese tiempo donde ella está volviendo a unir a la familia, a poder otra vez rehacer nuestra vida, ahí es donde empieza el tema de que yo lo nombré la vez pasada, donde comenzamos a incursionar en el espiritismo, en el ocultismo, en esas prácticas que Satanás sacó provecho de eso para involucrarnos y desviar nuestra fe. Confiamos en Dios, creíamos en Dios, pero también empezamos a creer en estas cosas, ¿no? En estas prácticas. En esa misma línea, querida Dayana, te consulto, porque tu mamita después fue muy susceptible a la situación, ya reconocía que en realidad era un gran conflicto que se estaba viviendo, el tema del espiritismo, y eso, cómo tu mamita logró salir de allí o cómo fue ese final o cerrar ese capítulo de tener ese centro espiritista y ir en pos de Dios, de Jesús, querida Dayana. El Señor toma la iniciativa y toca mi corazón y pone muchas personas para que yo pudiera conocer la verdad, abrir mis ojos. Y en lo que yo fui viendo que todo lo que nosotros habíamos hecho por tantos años era pecado, era abominable a los ojos del Señor, de todas estas cosas en las cuales creíamos santos, imágenes y todo esto. Entonces él ahí empieza como que a tocar mi corazón y en la medida que yo voy saliendo de esto, voy también hablándole a mi familia. En la medida que yo iba recibiendo luz, les iba avisando de que todo lo que nosotros habíamos creído, todo eso era producto del enemigo, ¿no? Entonces, hay una guerra espiritual fuerte con mi madre, obviamente, porque no era ella, sino la propia condición de pecado de cada uno de nosotros no la hacía ver esto, ¿no? Entonces hubo una lucha.
Después de 2 años y medio quizás de mucha guerra espiritual allí, donde ella pensaba que había un conflicto directo, era algo con ella, ella empieza a abrir su corazón porque ella empieza a enfermar. Y ahí ella empezó a decirme que orara por ella, y yo empecé a leerle la palabra. Sin embargo, también mis hermanas, como estábamos todas metidas allí, también me empezaron a hacer la guerra para que yo no le predicara a mi madre. Y fue muy difícil. Mi mamá en el hospital ya casi agonizando, yo hablaba de la palabra de Dios y mis hermanas me decían, no, no vas a entrar, no vas a entrar con la Biblia, mi mamá va a morir con estas mismas creencias. Después yo esperaba que ellas se fueran, yo ingresaba y hablaba y le predicaba de la palabra del Señor y ahí fui viendo cómo el Espíritu Santo iba tocando el corazón de ella. Ella iba después entendiendo el mensaje, repitiéndose, orando ella misma, diciendo las cosas en lo cual ella creía y después fue ungida ya en su momento más cumbre, ¿verdad? Ya cuando ella fallece, ella fue ungida y ella acepta al Señor en su corazón. Y fue algo impactante para mí porque después que ella acepta a Cristo, que ella baja al descanso, ya creyendo en el Señor, que yo dije, bueno, se fue, pero tengo el gozo de saber que por lo menos fui parte de como un instrumento, ¿no? Para que mi madre pudiera aceptarlo. Después yo quedé como con la duda en la cabeza, yo decía, Señor, ¿será que mi madre te aceptó o no te aceptó? O sea, yo estaba todavía, porque estaba como muy débil en mi fe en ese sentido, y incluso mis hermanas empezaron a decir, no, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con esto. Y yo decía, no, Señor, que esto ya, que ya se detenga, ¿no? Y yo le dije, si mi mamá te aceptó en su corazón, no permita pues que este centro continúe. Y así sucedió al poco tiempo. Ellas me dijeron, vamos a seguir trabajando, pero parece que hubo conflictos allí entre ellas. Y me llama mi hermana la mayor un día y me dice, mira, sabes que nosotras hemos decidido que vamos a cerrar el centro. Ese fue el fin de 25 años de idolatría, de un mundo de perdición, del ocultismo. Salimos de las imágenes, todo eso se botó. O sea, de verdad que fue como que una destrucción total de estas generaciones, que por mucho que en algún momento quizás eso nos dio beneficio económico, también fue un tiempo de muchas maldiciones para nosotros. Maldiciones que fueron tras generaciones, pero que para la honra y gloria del Señor, hoy en día, todas mis hermanas, mi madre bajó el descanso creyendo en Cristo, y todas mis hermanas y todos mis sobrinos y sobrinas, y todo eso murió. Ahora todos servimos al Señor para honra y gloria de su nombre. Amén, qué maravilloso, Dayana, ver una vez más cómo Cristo Jesús reinó y es victorioso en nuestras vidas, allí con tu familia y en esa situación también sumamente delicada que muchos toman como juego y las películas en Hollywood se han encargado de generar una fantasía, pero el conflicto es real y la situación es muy compleja y es delicada, pero estoy agradecida de Dios de ver cómo allí en tu historia, en tu familia, Cristo reinó. El Señor siempre reina y realmente eso es lo más importante en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos. La Biblia es gigante y mencionamos y en algún episodio pasado de Identidad mencioné que el pastor Joel Flores dice, la Biblia no es para leerla, es para estudiarla. Y siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que entender. Y en ese contexto quiero consultarte, querida Dayana, cómo tú conoces al pueblo de la Biblia, cómo conoces a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y lo que vino para ti en ese caminar. Bueno, en mis inicios yo conocí la iglesia adventista a través de una hermana que ella estaba en un restaurante donde yo estaba brindando mi trabajo secular, pues yo trabajaba para una empresa, manejaba muchas consultoras por catálogo y ella me prestó esa mesita para que yo atendiera ya a mis consultoras, ¿no? Veo la providencia y el plan de Dios ahí tratando de ponerme con esas personas que me iban a llevar a los pies de Cristo. Y empecé a trabajar con ella, yo la veía amorosa, la veía paciente, la veía que ella siempre estaba en paz. La iglesia me acuerdo que quedaba a una cuadra de allí y yo llegaba toda afanada, toda estresada, porque estaba pendiente de quizás de mi trabajo, de hacer dinero, del negocio, que me fuera bien, de vender mis productos.
y yo la veía a ella siempre tan tranquila y me llamó la atención. Ahí ella empieza a hablarme un poco de Cristo. Yo pasé por una situación donde yo quería viajar, no pude viajar y lloré mucho y estaba frustrada y ella oraba mucho conmigo. Pero yo sentía que ella tenía algo que yo no tenía, ¿no? Y yo decía, pero ella tiene tranquilidad, tiene paz y yo no lo tengo. Y después empecé a ir a una charla de un pastor que fue allá a Venezuela y fue una semana muy linda porque se abrieron mis ojos a muchas verdades, a todo esto, ¿verdad? Que yo no conocía, incluso hasta la verdad del sábado. Era todo como, era que tenía esa hambre y esa sed de conocer todo eso. Y desde ahí cambió mi vida. Pero una cosa es ese momento y otra cosa es acá cuando ya yo estoy en Chile. Porque el camino cristiano es como un camino que va en ascenso, no es progresivo. Entonces, en aquel momento, quizás ese primer amor, ese primer conocimiento, y después fue cuando yo llegué aquí, que pasé por todos mis procesos de dolor y todo lo que he vivido, donde he conocido verdaderamente al Señor. Donde aquí tuve un encuentro personal más íntimo con el Señor en todas las cosas que he vivido, ¿no? Perdón, te interrumpo, querida Diana, porque claro, mencionaste al principio algo de tu situación en la depresión y eso, entonces retomamos ahí el hilo de tu historia y es verdad lo que dices, la vida cristiana no es en completo ascenso, es subidas y bajadas porque el enemigo también está allí en la lucha, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, sin embargo nosotros debemos ir firmes adelante siempre concentrados en la meta y Cristo Jesús, tomados de la mano, atravesando las tormentas. Cuéntanos, continúa allí entonces en el relato lo que sucedió en esta situación emocional también que estabas viviendo y bueno, ya lo que sucedió aquí en Chile, querida Dayana. Sí, entonces, bueno, en ese momento yo me bautizo con mi esposo, que era en aquel momento, y mis dos hijos, tomamos la decisión, aceptamos al Señor, y después por toda la situación país tuvimos que emigrar. Nos vinimos los cuatro para acá, incluso con la chica que me cuidaba a los niños, y empezamos aquí a vivir ese proceso como extranjero, como inmigrante, a empezar desde cero. Después de que yo tenía ya como 3, 4 años aquí en Chile, empezó mi proceso de separación matrimonial y justo llega la pandemia. Entonces, en ese tiempo ya encerrada, prácticamente pasando por un proceso de separación matrimonial, yo tenía 5 años que estaba viviendo con él y teníamos casi 10 años ya estando juntos, ¿no? Fueron 15 años en total, caí en depresión por esa separación. Entonces, en esa pandemia, como no podía salir, no podía hacer nada, y estaba muy mal, lloraba las 24 horas del día, o sea, yo pasé mucho tiempo con que no encontraba consuelo. Empecé a refugiarme en el Señor, empecé a refugiarme en su palabra, oraba, me paraba de madrugada, hacía ayuno, oración, porque yo sentía que no tenía consuelo con todo lo que estaba viviendo. En algún momento yo pensé, dentro de mi locura, yo dije, Dios mío, por eso a lo mejor la gente se quita la vida, porque es tanto el dolor que quizás puede tener una persona en depresión que toma esa decisión. Pero le doy gracias al Señor que eso nunca me pasó por la cabeza y que me pude aferrar al Señor y Él me sacó de allí. Él me levanta y Él me fortalece a través de su palabra. Y yo saco al Dios esposo, porque siento ahora que Él era como un Dios, porque no se justifica que yo haya llorado tanto y por tanto tiempo quizás por un ser humano, ¿no? Y nosotros cuando ponemos toda nuestra confianza y todas nuestras expectativas de felicidad en un ser humano, ahí es donde está el desbalance del corazón y ahí es donde están los problemas. Y ahí es donde Cristo se entrona y ahí es donde Cristo viene a ser el centro ahora de mi vida. Y ahora es donde Él empieza a darme sentido y propósito y yo empiezo a levantarme de esa situación donde yo sentía que ya mi mundo se iba a acabar y que ya yo no tenía más esperanza. Entonces ahí es donde yo empiezo a caminar con un propósito claro, ¿no? Que es servirle al que me había restaurado, al que me había sanado. No solo en mis heridas del pasado, porque siento que eran vacíos y cosas que yo traía en las cuales yo me aferré a mi esposo y todo mi centro lo giraba en torno a él. Ahora después el Señor empieza a sanarme de ese pasado, de ese presente y ahora me lleva hacia un futuro y un futuro de la mano
de Cristo Jesús y me dice, yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador y ahora tú me vas a servir. Y no es por obligación que le sirvo al Señor, le sirvo por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Qué hermosas palabras, querida Dayana, porque sin duda Dios te está restaurando en muchos aspectos. Y claro, una separación después de tantos años duele mucho, porque es como sufrir la pérdida de un ser amado, es un luto, pasar un luto, y eso duele en gran medida. Sin embargo, ver ese refugio que tuviste allí en Cristo Jesús, clamando, orando, estudiando la Biblia, marca la diferencia. No es fácil, no es fácil, pero nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Y es ahí donde está de pronto la clave para avanzar. Y lo último que quiero comentar, que viene más también en esta misma línea de tu experiencia, cuéntanos lo que sucedió en el año 2023 con tu salud y hoy, ¿cómo estás, querida Dayana? Bueno, ahí después cuando ya yo me recupero emocionalmente, que yo dije, bueno, ya ahora voy a empezar a trabajar, estaba brindando apoyo en muchas iglesias y yo pertenezco a la Iglesia de Fe y Esperanza. Actualmente estoy como directora del Ministerio de la Mujer allí, pero en ese momento yo estaba brindando apoyo en muchas iglesias donde me pedían, yo decía, yo voy, porque me sentía tan feliz. Me viene una situación de salud donde abajo en el vientre me sale como un quiste, ¿no? Era un quiste muy grande, medía casi 10 centímetros. Y yo me asusté muchísimo en ese momento y me empiezo a hacer los estudios porque eso se me había inflamado y yo no sabía por qué yo tenía el vientre inflamado. Cuando me empiezan a estudiar, me dicen, no, es benigno, no hay problema, es benigno, solo que hay que sacarlo porque está muy recrecido, es una inflamación. Bueno, el milagro de Dios allí fue porque de verdad que era complicado, yo no tenía recursos como para pagar un lugar privado para que me hicieran esta operación. Y empezó a hacerme todo en el hospital. Y las puertas se empezaron a abrir rapidísimo, me analizaron todo, me dieron fecha de operación súper rápido y me operaron. Y en ese momento cuando me están operando me hacen un escáner completo. Y cuando me escanearon completo, que después me dieron de alta, me dijeron, de la operación está bien y de la biopsia que le tomamos a lo que le extraímos, también está bien. El único problema es que le salió un nódulo en el pulmón izquierdo, un nódulo pequeñito. Y hay que estudiarlo. Bueno, obviamente que uno se asusta porque no espera eso. Fue muy doloroso para mí la recuperación física, el dolor físico es extremadamente fuerte. Pasé mucho tiempo tratando de recuperar, de respirar, hacer todos los ejercicios para que el pulmón volviera a recuperar su capacidad. Y después me dijeron que teníamos que hacer unas quimioterapias paliativas para prevenir si había quedado alguna célula cancerígena. Empecé también en el año 2023 mis quimios. Claro, gloria a Dios, no se me cayó el cabello. Yo decía, bueno, se me va a caer el cabello, es normal, pero mi salud, bueno. Pero no se me cayó el cabello y el proceso de la quimioterapia fue muy, muy fuerte, horrible. Yo creo que esto no se lo recomiendo yo a nadie, pero bueno, ahí de la mano del Señor, pude ir sobreponiéndome ante eso y ya me he estado haciendo mis controles. De hecho, fui la semana pasada a mi control que me correspondía, me hicieron el escáner, me dijeron sus pulmones están 100% limpios, no tiene reincidencia de cáncer. Amén. Y quiero darle la gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, querida Dayana. Gracias por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, por ser esa valiente de Jesús maravillosa. Realmente te admiramos mucho, particularmente ya te conocíamos en otro contexto en la iglesia, predicas mucho, eres muy misionera, siempre allí 100% con la iglesia y ver cómo Dios ha sido fiel contigo, acompañándote, guiándote en todo momento. Gracias por eso y bueno, quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final en 30 segunditos, un llamado para cerrar tu capítulo. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo tu historia para cerrar? Adelante. Yo creo que Jesús debe ser el centro de nuestra vida, cualquiera sea nuestra circunstancia. Y aprendemos a encontrar nuestro propósito de vida cuando empezamos a conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. No a la letra, sino al Señor que te sana, que te restaura, que te levanta. El que está contigo, que te salva y que es
todo para ti. Él es el único que te va a ayudar, porque todo esto va a acabar. Y cuando Cristo venga, lo más importante es que nosotros estemos ahí listos en una relación personal con Él. Y ahí es donde verdaderamente nosotros vamos a poder decir, bueno, Señor, gracias, porque para nosotros lo más importante es conocer el corazón del Señor. Amén. Muchas gracias, querida Dayana, por esas palabras que nos invita finalmente a ir en pos de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.